Hay gente que dice, fulanito no sabe hablar, habla mal, se enreda. ¿Es que todavía necesitamos que nos hablen bonito? ¿Que nos canten al oído canciones de sirena? ¿Es que no hemos aprendido que las lindas palabras muchas veces engañan? Yo prefiero un lenguaje desnudo, crudo, realista, que no lindas palabras que esconden mentira y traición. Necesitamos una palabra que sea fiel a sí misma, una palabra que convenza, que tenga la ternura de la verdad y la fuerza del cambio. No queremos palabras fáciles, que se las lleve el viento. Entonces viene Fujimori, hace la Constitución del 93, se da golpe de Estado él mismo, ¿y qué es lo que pasa? Se sale al Consenso de Washington. Entonces, ¿qué le dice Estados Unidos? A ver, porque Estados Unidos primeramente, para que le apoye con el golpe de Estado, le dice, oye, tienes que pagarnos la deuda externa. Entonces, ¿qué hace? Sí, privatiza, véndelo todo el Perú a precio de huevo roto y nos pagas. Entonces, Fujimori, ¿qué hizo? A todos sus pinky amigos, al grupo del dueño del comercio le dio solamente 40 empresas que producían, ¿no? Vendió, ¿cómo se llama? Electroperú, vendió un montón de empresas, 228 empresas en total. Y ahora, por esa razón, es que nosotros pagamos la luz más cara de toda Sudamérica, incluso de Europa, ¿no? Yo en Europa pago $1 usando todo eléctrico, mi cocina, mi microondas, mi refri, todo, completamente todo eléctrico, lavadora, todos mis servicios. Y acá pago 500 soles al mes por vivir en una urbanización, usando lo mismo que utilizo allá. Ahora, en cuanto a lo del gas, nosotros lo compramos ¿en cuánto? 45, 55 soles en el Perú. ¿Y a cuánto lo vendemos en México? A $1. O sea, yo a mi familia se lo voy a dar más caro solamente porque los mexicanos son bonitos. Esa es la maldita Constitución del 93. La que permitió que muchas empresas vinieran a destruir a las empresas peruanas. Eso fue, básicamente. Y por eso es que en toda la pandemia una pastilla te costaba entre 160 y 200 soles. Y aún así, hermano peruano, o eres, o no tienes materia gris, o no sé qué es lo que te pasa, y sigues apoyando todavía el mal. El mal, ¿quiénes son el mal? Ese pequeño grupo de oligarcas que quieren servirse y mamarse de la teta del gobierno peruano, pero que ahora no pueden porque ya el pueblo se cansó, porque el Perú no es solamente Lima o Trujillo o la costa. Se han olvidado de lo más importante, del sur. El sur que uno de estos días se va a enojar y no va a producir nada y ustedes se van a morir de hambre porque siguen así con sus comentarios racistas. Nosotros todos somos hermanos y el hashtag debería de ser unidos todos por el Perú y no estar creando en redes sociales un maldito distanciamiento entre peruanos. Que yo soy blanca, que tú eres negro, que tú eres cholo. Son estupideces. Son malditos prejuicios. Que tú te vistes mejor que yo me he visto mejor que tú. ¿Y qué? ¿Qué te importa? ¿Y debajo de la piel no tenemos sangre? Déjense ya de vainas y de estupideces. Juntos por el Perú, ese debe de ser el nuevo hashtag. Y piénsenlo, porque van a ocasionar una guerra civil. Olvidémonos de esos politiqueros miserables que nos mantienen divididos. Generemos nuevos líderes que velen y luchen por los verdaderos intereses en común de todos los peruanos. Que nos hagan entender que podemos debatir, pero no pelear, pues somos del mismo bando, señores. Recuerden siempre que la prensa es cómplice por omisión o acción de muchos de los grandes actos de corrupción de las últimas décadas, que sus dueños como Graña, los Miró Quesada y otros tantos no tienen la capacidad moral para tener en sus manos un poder tan importante que puede llegar a influenciar en sus decisiones a una nación entera, señores. Sí, esta prensa de mierda que hoy en plena pandemia factura decenas de millones del Estado sin contar con el regalito de Reactiva Perú. Latina S.A. en el 2020 recibió más de 11.4 millones de soles. Compañía Peruana de Radio y Difusión, América.
10.9 millones de soles, Grupo RPP más de 6.5 millones, Grupo ATV 7.8 millones, Grupo El Comercio más de 2.1 millones, Grupo La República 1.055.000 soles. Solo como la cereza del pastel, mencionaré 2 periodistas de los tantos que facturan con el Estado, además de los pseudoinfluencers, Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodríguez. Estos señores recibieron 310.000 soles del Estado, sí, de nuestros impuestos. ¿Acaso será que nos merecemos este gobierno morado de mierda? ¿A dónde hemos llegado, señores? ¿A dónde hemos permitido que llegue la manipulación de los grupos de poder por intermedio de la prensa? Esta prensa prostituta. Y así dice el gobierno que no hay plata. Ya es tiempo, señores. Tiempo que nos dejen de agarrar de cojudos. Tiempo de entender que el pueblo unido lo puede todo. Y puede agarrar a patadas a cualquier maldito político, funcionario, hijo de su madre que no vele por los intereses de las grandes mayorías. Ese mismo pueblo que es dueño de esta patria, el mismo que mueve la economía y da el 75% de empleos, que sin ayuda del Estado puede sacar adelante su emprendimiento y sus sueños. Señores, ¿por qué pagarle a la prensa basura para que te digan lo que pasa, si tú a propia vista lo puedes ver? Es sencillo, porque quieren hacerte ver, oír y por ende creer lo que no es. Dejémonos de la desidia y del individualismo, señores, pues solo un pueblo empoderado puede cambiar esta patria. Es tiempo de darnos cuenta que la culpa de lo que está pasando es nuestra, señores, por no mandarlos a sus casas de una patada a estos miserables, por darles audiencia a sus TV basura, por andar como cojudos tras de políticos a los cuales ni siquiera les interesamos, por creer que ellos cambiarán el país, cuando nosotros, el pueblo, somos quienes lo tenemos que hacer. Recuerden siempre, señores, si sale por la TV basura, evalúalo bien, antes de darlo por cierto. Nos unimos como nunca, hemos salido a las calles, luchamos juntos, hemos pasado hambre, sed, frío, y todo porque sí, queremos un pueblo libre, queremos una verdadera democracia, queremos luchar por nuestro pueblo, por nuestro país. Y ahora viene una congresista de la cúpula naranja para decirnos que van a vacar al presidente. Muy mal, una muy mala decisión, porque si a Merino lo ha votado solamente la gente que ha estado en Lima, esta vez nosotros nos vamos a unir. A nivel nacional nos vamos a unir como nunca antes, porque vamos a defender nuestra democracia, vamos a defender la voluntad popular, la voluntad del pueblo, eso que ahora recién está empezando y ustedes no van a poder hacer nada en contra de nosotros. La verdad es que yo no entiendo hasta dónde puede llegar su doble moral. La gente se escandaliza tanto por haberle elegido al señor Guido Bellido como primer ministro. Está bien, nadie va a negar que él tiene una investigación por supuesta apología al terrorismo, sí. Pero, ¿qué hay con Keiko Fujimori? Cuando fueron a votar, orgullosos, y encima tenían la desfachatez de decir que votaban a favor de la democracia, cuando Keiko Fujimori tiene muchas investigaciones más que este señor. Investigaciones graves, como lideresa de una organización criminal, como lavado de activos, obstrucción a la justicia. Entonces, pero claro, como el problema viene por el lado de la izquierda, nos hacemos un mundo, pero si viniera del lado de la derecha, como mucho tiempo ha pasado, por el lado de la derecha es invisible para los ojos de los moralistas. Cambien sus vidas. La guerra sucia de los mercenarios empezó. La derecha y la ultraderecha están utilizando sus mejores armas para derrocar al presidente. Quieren vacarlo como ya hicieron una y otra vez, trayendo desestabilidad económica, política al país. No les importa si la gente se muere de hambre. Los más grandes, acaudalados empresarios están subiendo los alimentos y el dólar está subiendo para echarle la culpa al presidente. Pero nosotros como peruanos nos vamos a levantar y nos vamos a poner de pie y no vamos a consumir los productos de esos empresarios hasta que lo bajen de precio. Hay productos pocos conocidos y alternativos que podemos adquirir y utilizarlos en nuestra canasta familiar. Esta foto que ustedes ven aquí
ha sido difundida mucho en redes sociales, donde acusan al premier Guido Bellido de salir al lado de Abimael Guzmán, líder del grupo sanguinario Sendero Luminoso. Guido Bellido, actual premier, tiene en la actualidad 42 años, es decir, nació en el año 1979. La foto en mención fue tomada en la captura de Abimael Guzmán, es decir, en septiembre del año 1992. En matemática simple, que sé que es complicada para los fujimoristas, en el año 1992 el actual premier tenía 13 años. ¿Y quién es el que aparece en esa foto al lado de Abimael Guzmán? Bien, es el capitán Luis Cotera, que participó en la captura del líder de Sendero Luminoso. En este espacio no se representa ni a Pedro Castillo ni a su gente. Lo que sí se representa es la verdad, lo que no sale en la prensa convencional. Esto va para todos los periodistas, para esos parásitos que se vendieron a la corrupción. Dejen de joder al país. Dejen trabajar al nuevo presidente y a su gabinete. Dejen de hacer terrorismo mediático y dividir mi país en dos. Que necesito al país unido para exigir a este nuevo presidente cumpla con todo lo que ha dicho. Todo lo que ha hecho en bien del pueblo, bienvenido sea, ¿ya? Pero dejen de joder, porque ustedes son la peor basura que existe en la televisión peruana y me están jodiendo a mí como a muchos peruanos. Y te voy a decir algo, solo el pueblo va a votar a este presidente porque el pueblo lo eligió, no ustedes, sarta de parásitos. Igual que sus empresas transnacionales, y la gente de Graña Montero, etcétera, de cosas que manejan el país, ¿ya? Y ellos no los eligieron, fuimos nosotros, y nosotros lo vamos a votar. Así que dejen de joder al país. Y si nosotros queremos una nueva constitución, pues la vamos a tener. La vamos a tener. Y no soy terrorista, ¿ya? Soy uno más del pueblo. Nos robaron todo, menos la memoria. Pedro Yauri, periodista que denunció abusos de militares contra humildes campesinos en Guaura, torturado y secuestrado por el Grupo Colina, obligado a cavar su propia tumba, para finalmente ser asesinado de un disparo en la cabeza por Martín Rivas. Luis Choi, periodista asesinado por investigar el caso de Kenji Fujimori y la droga encontrada en los almacenes de su empresa. Melissa Alfaro, Mariela Barreto. Votar por el fujimorismo no es votar por el Perú, la economía, mucho menos la democracia. Votar por el fujimorismo es enseñarle a las nuevas generaciones que por miedo y ambición de una organización criminal se puede tolerar el genocidio, la toma de medios, las esterilizaciones y la corrupción. Normalizar y justificar el delito es tan o más aberrante que cometerlos. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ángel Torres nuevamente con ustedes. Sí, Alicorp subió sus precios de todos sus productos. Y esto es obvio, un golpe de la derecha. Quieren que las cosas se encarezcan. La misma técnica de la subida del dólar. Aquí Sally nos está mostrando algunos productos alternativos para no comprarle a Alicorp, quien mantiene un monopolio. Voy a hablar fuerte y claro. Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 9, Willax TV, que con tu canal de Willax TV me puedo limpiar el culo, que habla huevada y media. Huevada y media. O sea, el presidente entra, o sea, en 5 días quieren que cambie todo. O sea, en 5 días tiene que hacer todas las cosas que ha prometido. O sea, si no hace en 5 días nada, o sea, jode. Déjenle trabajar, dejen de joder, ¿ya? O sea, si tú entras a tu trabajo en 5 días, ¿vas a hacer algo? Recién te estás adaptando, ¿no es cierto? Entonces, pues... pero que entra la China que entra, ahí sí, roba aplausos. No sale trabajo, no hace ni mierda, aplausos. O sea, con solo verla ahí, aplauso. No va a trabajar, aplauso. O sea, ¿qué tienen en el cerebro? Un mensaje para los amigos de izquierda que aún no entienden la magnitud de lo que han hecho. ¿Perdón? ¿Escuché bien? Amigazo, no sueltes ideas insulsas sin razones. El dólar subió, sí, pero no es por el profesor Castillo, sino la derecha y la extrema derecha declararon la guerra al profesor Castillo. Entonces, el culpable no es el profesor Castillo, ni los que votaron por él, sino los grandes grupos oligárquicos. Ellos declararon guerra al Perú. Recomendación, si ellos nos declaran la guerra, también nosotros.
Amigos, rechacemos, dejemos de comprar productos como de este señor. Compremos productos más sencillos. Así ellos tendrán que bajar los precios. Así de simple. Hola, les saluda el abogado Miguel Ángel Fernández Jáuregui y vamos a tratar de aclarar las cosas ya que el sistema mediático de la derecha está tratando de confundirnos. A ver, en primer lugar, cuando se convoca esa marcha en el campo de Marte, dícese por la libertad y por la democracia, ha hablado Jorge del Castillo. Hay que recordar que Jorge del Castillo fue premier del gobierno aprista y tuvo que renunciar. Él y todo su gabinete cayó. ¿Por qué razón? Acuérdense del caso de los petroaudios. Es decir, Jorge del Castillo fue vacado porque tuvo el roche de que iba a visitar al empresario dominicano Canán allí a su suite y aceptado que fue durante 4 a 5 veces. Y nos dijo que para qué, en el Congreso lo manifestó, que era para que Canán le explique cuál era su forma o su método de hacer las construcciones de hospitales. Imagínense ustedes, ¿crees eso? Y ahora él sale a decir que viene a defender la libertad y la democracia. Y ojito, ojito, no se olviden que el presidente Pedro Castillo ha dicho que Petroperú va a ser más activo. ¿No será por allí que Jorge del Castillo podría ser, ¿no? ¿Tiene alguna asesoría y no quiere que eso avance? Entonces, el Perú tiene memoria. No nos dejemos sorprender. Los premier, el premier, no puede visitar pues a los inversionistas extranjeros en sus hoteles. Y sin embargo, a Bellido le hacen todo un escándalo y al presidente igual porque dicen, no, tiene que atender en el Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Por la ley de los lobistas. Eso es el problema. No te dejes sorprender. No dejes que tu hijo, tu hija, vaya a esas marchas donde Jorge del Castillo les ha dicho en el campo de Marte, prometen que van a defender la libertad y la democracia. A ver qué manda a sus hijos, sus hijas, sus nietos. La conspiración no va. Señores, tengan ustedes buenas noches. Me encuentro muy cerca de la casa del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Esto está exactamente en el corazón de Lima, muy cerca de Breña, en el distrito de Breña. Me sorprende hoy que los medios de comunicación arenguen este tipo de espectáculo que hoy en la noche va a salir, respetando todo tipo de democracia, porque este es un terrorismo mediático, señores. Discúlpenme la expresión, pero esto es lo que están haciendo los medios de comunicación en general, periódicos, lo que están haciendo en televisión. Te lo voy a mostrar hoy en día, en la noche, para que tú tengas un criterio de esto, lo que están haciendo, y para que tú veas la realidad de acá hoy. Mira la forma cómo sensibilizan los periódicos. Mira la forma de maquillar todo el espectáculo. Mira los periódicos para que tú hoy en la noche no te dejes manipular por los medios de comunicación que han recibido millones de publicidad. Muy temprano, el premier Guido Bellido llegó a la ciudad del Cusco. Inmediatamente se dirigió hacia el corredor minero en la provincia de Chumbivilcas, donde su población viene protestando más de 11 días en contra de la empresa minera MMG Las Bambas. El premier montó un caballo, se dirigió hacia la población, hacia sus paisanos, les habló en nuestro idioma mater, el quechua, y felizmente logró conseguir una tregua de 60 días para que él, junto con sus ministros, presenten propuestas y soluciones concretas a estas justas demandas que la población viene exigiendo durante varios años atrás. Todo esto, evidentemente, no gusta a los fujimontesinistas y mucho menos a su prensa, que está dedicada a sabotear a este gobierno y evidentemente a nuestro país. Esto es la guerra. Si la prensa está contra el pueblo, nosotros estamos contra ellos. Ellos podrán tener las televisoras, los comercios, periódicos, pero nosotros tenemos el TikTok. Los peruanos no somos estúpidos ni tontos. Hola, hola, buenas noches. Soy el abogado Miguel Ángel Fernández Jáuregui y hoy día vamos a hablar de cómo evitar ser un instrumento de la conspiración. Sí, porque
el aparato mediático de la derecha está tratando de entrar en tu mente y de dirigir tus actos para que de repente tú ya resultes pues a la cabeza, al medio o atrás de aquellas marchas que ellos dicen por la democracia y la libertad, cuando en realidad están defendiendo sus propios intereses económicos, sus propias gollerías. Miren, ¿qué es lo que tú tienes que darte cuenta cuando ves un programa de televisión? La entrevistadora lo deja hablar solo al entrevistado y te das cuenta que es Chepuk, por ejemplo. O de repente ves a dos entrevistados que los dos piensan igual y rajan del gobierno. Esa entrevista, ese entrevistador, ya están conversados. Eso es lo que tienes que darte cuenta. Pero hay algunos que dicen para el barajo, no, yo lo voy a llamar, por decir, ¿no? A un miembro del gobierno. ¿Y qué sucede? Lo dejan hablar, pero ¿cuánto? Solamente 5 segundos y la entrevistadora habla 2 minutos y en ella llega a una conclusión. O si está explicando, de repente el entrevistado, ella lo interrumpe y le hace otra pregunta. ¿Se dan cuenta? Eso es manipulación. Y sin embargo, empiezan a calificar. No, son unas personas que no están capacitadas, son comunistas, son senderistas, son terroristas. Pero no dicen, oye señor, ¿pero por qué? ¿Por qué dice que es terrorista? Por ejemplo, en el caso de Bellido, si parte todo, esa investigación, de una entrevista donde él dice, los de Sendero Luminoso son un grupo de personas que tomaron un camino equivocado y realizaron actos terroristas. Y dicen, es terrorista. No, señores, eso más bien resulta siendo pues una difamación. Uno puede llamar delincuente a una persona cuando hay una sentencia que ha sido expedida, como en el caso de Cerrón. Para los que dicen, habla de Cerrón. Muy bien, pero Cerrón además está cuestionando esa sentencia a través del proceso de acción de amparo y seguramente se va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ese es el derecho de todos, es la facultad de todos los peruanos. Y ahora, ¿qué estamos viendo? En el programa de Juliana, por ejemplo, ella está diciendo que sí, estos son unos terroristas, son unos impresentables. ¿Y a quién llama para entrevistarlo? O digamos, pone allí la entrevista del almirante Montoya y él, como si fuera alguien que está dirigiendo a su tropa, dice, ya, nosotros queremos que salga Bellido y que salgan todos los ministros. No, pues señores, el perdedor es perdedor y no va a marcar la agenda de un gobierno. Eso sucede acá y en cualquier país, en Estados Unidos y en la China. Ya volvemos, no se dejen sorprender. No a la conspiración. Y no es el pueblo el que está asustado. Los asustados son los medios de comunicación y los grupos de poder, que se han hecho millonarios con esta constitución y el modelo económico hecho a la medida de sus intereses, y que únicamente los ha enriquecido a ellos. La supuesta prosperidad económica nunca llegó al pueblo. Lo sabe bien el que se parte el alma trabajando 12 horas sin que el salario le alcance y sin derechos laborales. Lo saben los que no tienen dónde vivir. Lo sabe la señora de las ollas comunes, el ambulante, el agricultor y el obrero. Lo sabe aquel que lloró la pérdida de un familiar por no tener dinero para una cama UCI. Por eso estamos aquí, para darle dignidad al pueblo, para calmar su llanto y saciar su hambre, porque nosotros también somos pueblo, somos la fuerza nacida del pueblo, nacimos de las luchas por la justicia social, exigiendo salarios dignos, exigiendo que la salud y la educación vuelvan a ser derechos. Lo que yo quiero es hacer un sondeo de opinión. ¿Pedro Castillo o Keiko Fujimori? Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo? Porque es peruano. ¿Y por qué no Keiko Fujimori? Porque es corrupta. Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo? Es un campesino, un trabajador, un campesino. ¿Y por qué no votaría por Keiko Fujimori? Porque ya es conocido ya. No queremos Keiko. ¿Por qué? Porque es corrupción. Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo? A favor del campesino Pedro Castillo. ¿Y por qué no por Keiko Fujimori? Es a favor de ricos y además es conocido, es parte de corrupción. Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo? Porque es rondero y es campesino. ¿Y por qué no Keiko Fujimori? Porque están los corruptos. Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo? Porque nosotros queremos el cambio de la Constitución. Ya. Para que seamos mejores. Que trabajan en empresas, escuchen hijos, escuchen. Las empresas en el Perú, especialmente de Alicor, están condicionando a sus trabajadores. Esto ya tiene conocimiento el profesor Pedro Castillo. Yo le he dado la información. Yo, con pruebas.
Mira, estas empresas de Alicor están amenazando a sus trabajadores de la siguiente forma. Les están obligando a firmar un planillón donde dice no al cambio de la Constitución. Eso es un delito, es una presión. El profesor Pedro Castillo ya sabe, tiene conocimiento. Señores Alicor, ¿sabe quiénes lo han delatado? Sus propios trabajadores. Sus propios les han delatado, que le están presionando con amenazarlos, dejarlos sin trabajo si no firman ese planillón para no cambiar la constitución política del Perú. Esa es una clara violación a los derechos del trabajador. Están amenazando al trabajador peruano en todas las empresas. Pero ni siquiera eso, carajo, nos va a milanar. Ni siquiera eso nos va a hacer retroceder en nuestro propósito de convocar a una asamblea constituyente. Este espacio, hermano, llamado Hora Popular, lo van a anunciar públicamente. El día de mañana, señores Alicor, me van a hacer llegar más información clasificada. Están grabando lo que ustedes han dicho, carajo. Esto no es mentira. Están amenazando a sus trabajadores con despedirlos si no firman ese planillones, ¿no?, que están buscando ustedes para no cambiar la Constitución. La Constitución se va a cambiar, te guste o no te guste. Esto es una amenaza a nuestros hermanos trabajadores, hermanos, es una denuncia pública. Entonces, hermano, mírenme, a partir desde el momento de que el profesor Pedro Castillo dé las instrucciones para la recolección de firmas, amigos de Facebook, gracias. Gracias, hermano, no nos abandones, ahorita regresamos. Hermanos, este espacio llamado Hora Popular se va a fajar. Se va a fajar para la recolección de firmas. ¿Sabes qué vamos a hacer, hermanos? Mira, vamos a colocar acá 3 o 4 mesas. Vamos a comprar el kit electoral para convocar una asamblea constituyente. El que desea va a venir a firmar acá voluntariamente. No vamos a darle un sol, porque no tenemos plata. No vamos a dar fideos, azúcar, nada. Es más, Pedro peruano, si ustedes quieren que este Perú cambie, entonces a cada uno